Ahí está Marián Basso, continúan las actividades. Hasta ahora habla el ministro Álvaro Elizalde. Escuchamos. Mucho tiempo, un acuerdo que sea positivo para el país. Finalmente, hace un par de semanas, se llegó a un entendimiento sustantivo con todos los sectores constructivos de la política nacional, tanto del gobierno como de la oposición, con el objeto de destrabar una reforma que el país necesita. Y en ese contexto se ha estado trabajando en el trámite legislativo en el Senado. La Comisión de Trabajo ya despachó el proyecto, está radicado el proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado y el compromiso obviamente es que se apruebe a la brevedad. En ese contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, solicitó la unanimidad de los comités para poder trabajar todo el mes de enero. Así se ha hecho en años anteriores. Si ustedes ven lo que se decidió el año pasado o el año antepasado, si bien la última semana de enero era semana distrital, la Cámara decidió sesionar y legislar esa semana, previa al receso legislativo del mes de febrero. No obstante, esta vez no fue posible porque un partido, en particular el Partido Republicano, se opuso a dicho acuerdo. Y por eso el gobierno ha resuelto, el presidente de la República, hacer uso de la facultad que le confiere la Constitución para solicitar que sesione una Cámara en particular, en este caso la Cámara de Diputados, para el despacho del proyecto en el mes de enero. De todas maneras, las coordinaciones específicas las estamos realizando a través del diálogo con la mesa de la Cámara de Diputados y también con la mesa del Senado para tener certeza de cuándo se va a despachar el proyecto por el Senado. Para que la Cámara pueda en tercer trámite pronunciarse, se requiere que el Senado apruebe el proyecto y por tanto esperamos que todo eso se realice la próxima semana. Conforme a la disposición constitucional que se estableció en la reforma del 2005, el presidente puede solicitar que cualquiera de las dos cámaras sesione y la sesión debe realizarse a la brevedad posible. Como en febrero es un mes en que no sesiona el Congreso Nacional, por tanto es de toda lógica que, enviado el oficio por el presidente de la República, la sesión se realice la próxima semana. Así que se va a hacer uso de esta facultad o atribución con el objeto de que se trabaje todo el mes en la Cámara de Diputados. El Senado ya acordó hacerlo. Quiero valorar la buena disposición que han tenido los presidentes de ambas corporaciones, el senador García y la diputada Carol Cariola, con el objeto de generar las condiciones para que este proyecto sea debatido y discutido con una curiosidad, pero también entendiendo que da respuesta a una necesidad social muy profunda y por tanto se requiere avanzar en su tramitación y aprobación, y así como de las bancadas de la Cámara de Diputados que, salvo una excepción, han tenido la disposición para poder sesionar la próxima semana. ¿Cuenta con los votos, ministro, para que se aprueben este tercer plano? La reforma de pensiones es una norma que contiene ciertos quórum que deben ser cumplidos. En este caso es más de la mitad de los parlamentarios en ejercicio de ambas cámaras y estamos trabajando con el objeto de tener el respaldo suficiente para su aprobación a través de un diálogo constructivo que ha permitido ir despejando algunas dudas que existían, y el día de ayer ya hubo pronunciamientos explícitos de varias bancadas que han señalado su disposición de votar favorablemente estas disposiciones. Por eso esperamos que el proyecto se apruebe en sus contenidos fundamentales por el Senado y que sea ratificado por la Cámara de Diputados. ¿Están alineados los parlamentarios del oficialismo después de algunas dudas o cuestionamientos que tenían en la... Ayer, de hecho, hubo pronunciamientos explícitos de dos bancadas, la bancada del Partido Socialista, también la bancada del Frente Amplio, que señala que van a apoyar este proyecto. Corresponde a declaraciones públicas que se realizaron el día de ayer, y las otras bancadas del oficialismo han manifestado su disposición para aprobar el proyecto y estamos en un proceso de diálogo. Y también respecto de la oposición, con el objeto de contar con la mayoría necesaria para que este proyecto sea aprobado. ¿Usted haría un llamado a la disciplina de las bancadas oficialistas, entendiendo de que es un proyecto importante para el gobierno? Yo creo que más que disciplina, como señala usted, lo que se necesita es un sentido de responsabilidad con el país y con las pensionadas y pensionados, porque si finalmente esta reforma no prospera, vamos a tener que esperar quizás cuánto tiempo más. El diagnóstico respecto a la necesidad de una reforma de pensiones, en lo que respecta al pilar contributivo, se tiene desde el año 2008, cuando la presidenta Bachelet creó el pilar solidario, a través del cual hoy día se paga la pensión garantizada universal. Han pasado 16 años. Ha habido 3 intentos, un proyecto de la presidenta Bachelet, otro del presidente Piñera, ninguno de estos finalmente llegó a puerto. Por tanto, el llamado que hacemos es actuar con responsabilidad y poner en el centro a las personas. Y en este caso son las pensionadas y pensionados que no llegan a fin de mes. Una reforma extraterritorial va a permitir aumentar el monto de las pensiones
va a permitir cuestiones fundamentales, que es que hombres y mujeres en igualdad de condiciones tengan una pensión del mismo valor, independientemente de la expectativa de vida, que es mayor en el caso de las mujeres. Va a permitir que las pensiones aumenten hoy y no tener que esperar muchas décadas más. Obviamente hay una transición en la medida que se van a ir haciendo efectivo este complemento, podríamos decir, del monto actual de las pensiones. Y finalmente se hace cargo de una necesidad imperiosa que por lo demás constituye una de las principales razones del malestar que existe en la sociedad chilena. Todos conocemos, tenemos un pariente que tiene una pensión que literalmente no le permite subsistir de manera mínimamente digna, y por tanto sabemos de la necesidad que así sea. Los pensionados y pensionadas que nos pueden estar escuchando, bueno, basta con que vean su liquidación de pensión y saben que no les alcanza en su vida diaria. Entonces, estamos hablando de una necesidad que tiene Chile, y por eso esperamos que finalmente se anteponga el interés superior del país por sobre consideraciones político-electorales de corto plazo de quienes no están pensando en el país, sino que en sus propios intereses. Ministro, usted que ha conversado con las bancadas, ¿hay seguridad de que van a estar los quórums necesarios en la Cámara de Diputados para votar este proyecto, considerando que varios parlamentarios ya tenían agendadas vacaciones, otras actividades en esta última semana? De todas formas, se informó el día de ayer, que la Cámara va a tener que sesionar para efectos de votar la renovación de los estados de excepción constitucional en el norte y en el sur. De hecho, si bien no hubo acuerdo para sesionar en materia legislativa, porque el Partido Republicano no dio la unanimidad, por tanto la Cámara no puede ser convocada para legislar, salvo que el presidente utilice la atribución o facultad que le confiere la Constitución, que es lo que vamos a hacer. En el caso de los estados de excepción constitucional, su renovación exige, conforme a la norma constitucional, un pronunciamiento dentro de 5 días. Y por tanto, de todas maneras, la Cámara va a sesionar el día martes para la renovación de los estados de excepción constitucional. Por tanto, perfectamente se podría estar votando el día miércoles el proyecto de reforma de pensiones. Respecto del itinerario específico, esto es algo que vamos a conversar con la mesa de la Cámara. Obviamente se requiere previamente que el Senado despache el proyecto conforme a la norma constitucional. En todo caso, la sesión debe realizarse a la brevedad posible, y estando convocados los diputados para votar los estados de excepción un día, es perfectamente posible que al día siguiente se vote la reforma de pensiones. Ministro, ¿cómo ves la reforma del sistema político? ¿Va a tener algo zanjado antes de abril, que van a ser las primarias? Sobre este punto se abrió un plazo de indicación al proyecto que está en el Senado para el 6 de marzo, y nosotros estamos en proceso de conversaciones con el objeto de arribar a un acuerdo que permita sacar adelante una reforma que garantice el principio básico de representación diversa en la conformación del Congreso Nacional, con partidos políticos con mejores prácticas, con prácticas más transparentes y al mismo tiempo más representativos de lo que es la sociedad chilena. Muchas gracias. Ahí el ministro entonces de la SECPRES, Álvaro Elizalde, confirmando que el presidente de la República, Gabriel Boric, va a usar su facultad constitucional para llamar a que el Parlamento pueda sesionar la semana de enero, la última semana de enero, que ya empezaba el receso legislativo. Esto teniendo en cuenta que hoy día se supone que se votaba, se despachaba del Senado este proyecto, pero la Comisión de Hacienda no lo ha despachado, la Comisión de Trabajo tampoco ha realizado el informe, por lo tanto se espera que a inicios de la próxima semana el Senado ya despache este proyecto a la Cámara de Diputados, y se espera que también, según ha dicho el propio ministro entonces de la SECPRES, se tenga los votos y el quórum necesario para poder aprobar este proyecto en la Cámara de Diputados. Si no pasa eso, tendría que irse a comisión mixta, y esto podría resolverse en marzo, pero la idea del Ejecutivo entonces es que estén todos los votos en la Cámara de Diputados también, para que este proyecto, uno de los del corazón, ¿no es cierto?, el programa del presidente Gabriel Boric, sea aprobado en este mes de enero. Gracias, Marian, por este informe del Palacio de la Moneda. Volvemos contigo en cualquier instante. Que estén muy bien.